con una salsa de tomate. Bueno, y prácticamente ya se sienten los aires de diciembre y con todas las festividades vienen también acompañado algo muy positivo, que es ese dinerito extra que llega justamente para el mes de diciembre. Dinero del cual, por ejemplo, estaríamos hablando proveniente de la asociación del Fondo de Capitalización Laboral o la Asociación Solidarista, si usted forma parte de ella, y por supuesto el famoso aguinaldo. Pero ¿cuánto voy a recibir? ¿Cuándo lo voy a recibir? Todas esas dudas los abordamos hoy. Y hoy nos acompaña el abogado Alejandro Trejo, quien nos va a estar aquí aclarando dudas que estaremos, escuchando de los amigos en la calle. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Vicente. Buenos días, Verónica, y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Buenos días. Y también estará con nosotros nuestro compañero Sergio González desde la calle y está con el abogado Maricruz Sánchez. Buenos días, Sergio. Hola, muy buenos días, Vicente. Así es, ya estamos listos para evacuar todas esas dudas. Muy buenos días, es un gusto contribuir con su entrevista. Ok, perfecto. Ya tenemos nuestro primer caso y es el de Irene. Irene, ¿cuál es su consulta? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, yo tengo una consulta. Yo me dedico a cuidarle unos chiquitos a una señora de 8 de la mañana, 5, 6 de la tarde por tarde. Ella me dijo a mí que tendría que quedarme a dormir también, pero que la jornada nocturna no me la va a dar en el aguinaldo. O sea, solo le entraría a usted lo que trabaja de 8 a 5 o de 8 a 6 dentro de ese aguinaldo. Solamente, sí, que lo de noche no me lo va a contar. Entonces yo quiero saber si eso es así o si en realidad tengo que merecer algo de eso por el cuidado de los chiquitos. Perfecto. Doña Maricruz, ¿qué respuesta le tenemos a Irene? Sí, claro, vea, para el cálculo del aguinaldo debe tomarse en cuenta no solo el salario que se percibe de manera ordinaria, sino también todos aquellos dineros que se reciben de forma extraordinaria, horas extras, comisiones, salarios en especie. Así que si la muchacha trabaja más de la jornada ordinaria, todo monto adicional de eso debe ser reflejado en la base que se usa para calcular el aguinaldo. Ahora, muchas veces le dicen a uno, quédese a dormir y generalmente la gente piensa, bueno, estoy quedándome a dormir, no estoy trabajando. ¿Esas horas donde uno se queda a dormir son trabajo o no son trabajo? Todas las horas que se dediquen al patrono son horas de trabajo. Por eso lo importante es tener claro cuál va a ser la jornada ordinaria de trabajo para así poderle sumar después todos los pluses como horas extras y jornadas extraordinarias. En el caso de las jornadas de noche hay que tener en cuenta que el número de horas se puede volver jornadas mixtas que para el cálculo se calculan diferente. O sea, que a Irene no le metan 10 con huecos, esas horas de la noche sí se las tienen que pagar en el aguinaldo. Claro, todo monto adicional al salario ordinario debe tomarse en cuenta para el cálculo del aguinaldo. Muy bien, licenciada, ya casi venimos con más consultas aquí desde el Parque Calián Vargas. También muchísimas gracias a Irene por acompañarnos. Nosotros regresamos hasta la Casa de Giros e iniciamos con todas esas dudas que tenemos sobre esas platas de fin de año. Compañeros, Vicente, adelante. Muchas gracias, Sergio. Seguimos aquí. Y así es, Alejandro, para que no nos metan 10 con hueco, ¿cómo hacemos nosotros para calcular bien nuestro aguinaldo? Mucha gente no sabrá. Claro. De hecho, el tema del aguinaldo decimos que es la 12ª parte de los ingresos del periodo de cálculo. Este periodo va del 1 de diciembre del año anterior a las misiones, por ejemplo, que recibí, si me pagaron algún bono durante ese periodo, y lo divido por 12. Ese tendría que ser el resultado del aguinaldo. Entonces, dependerá de qué tan fluctuante sea mi salario o mi ingreso, que para algunas personas casi que va a ser un salario adicional, para otras podría ser un salario y un poquito más, dependiendo de esos cambios. También una forma fácil de calcularlo es que decimos que es el 8.33% del salario, ¿verdad? Si yo quiero mes a mes llevar el control, yo me fijo en mi orden patronal, entonces yo divido eso, lo multiplico por el 8.33% y el monto que me va dando es el acumulado de aguinaldo que hasta ese momento voy a tener, digamos, a mi favor. Abogado, ahora bien, usted decía que eran los salarios más algunos bonos, tal vez pero cuando hablamos de esos bonos, ¿a qué nos referimos? Tal vez para que nos quede más claro, no sé, ¿qué otras cosas entran ahí en juego? Si yo recibo algún tipo de incentivo, ¿qué sería lo que entra ahí? Claro, como decían en la entrevista, básicamente para este cálculo de aguinaldo pues entra en juego todo lo que se considera salario. Y en muchos casos, salario no solamente es el monto que en dinero yo recibo en mi cuenta o en un cheque o en un sobrecito, como me paguen el salario a mí,
sino que, por ejemplo, un agente de ventas, además de ese salario que llamamos base, probablemente va a recibir un porcentaje adicional por lo que él vende. En el caso, por ejemplo, de una empleada doméstica que recibe lo que llamamos salario en especie, este es un tema que genera muchas dudas porque el salario en especie, como el nombre lo indica, es un salario que yo recibo en algo distinto al dinero. Entonces, las partes, el trabajador y la empresa que lo contrata o el empleador que contrata deben especificar a cuánto corresponde ese salario en especie. Si las partes no definen a cuánto representa ese salario, el Código de Trabajo presume que corresponde a un 50% de lo que yo recibo en dinero. Claro. Entonces es importante definirlo porque si fuera... Sí entra, entonces, Sí, abogado, correcto, todo claro, entra. claro. Viáticos, todo eso también. En el caso de los viáticos va a depender de la forma en que se manejan. Si son estos típicos viáticos donde me dan un monto fijo que yo no tengo que liquidar, que aportar, por ejemplo, facturas o tiquetes de en qué lo gasté, Claro. Ahí sí entraría como parte del aguinaldo, ¿verdad? Okay. Perfecto. Y en caso de que una persona sea incapacitada, ¿esto también se le descuenta del aguinaldo, se le suma? Es importante que, bueno, como lo hemos venido diciendo, ese aguinaldo es la suma de los salarios que yo he recibido en el periodo, ¿verdad? Dividirlos por 12. Resulta que cuando yo me incapacito, lo que recibo es un subsidio, no es un salario. Y además se ve afectado, dependiendo del régimen en el que participe, por ejemplo, si es el de la caja, durante la incapacidad me pagan un 60% del promedio de mis salarios, Claro. pero en carácter de subsidio. Entonces podría ser que una persona pasó incapacitada todo un año, que al llegar la fecha de pago del aguinaldo no tiene derecho a recibirlo. ¿Por qué? Porque no ha habido salarios que tomar en cuenta para computar. Entonces es un punto importante. Perfecto. Eventualmente podría existir la posibilidad de que la empresa o el empleador, en un caso similar, decida hacer un aporte, digamos, de alguna parte o el aguinaldo completo, y por supuesto que eso no se entendería salario y es, digamos, una ayuda que la empresa en ese caso estaría dando. Perfecto. Vamos a abordar otra lista y justamente la nota que viene a continuación trata de la situación de una mujer que fue despedida. Ella trabajaba bajo servicios profesionales y tenía, eso sí, un horario regular. Ahora ella tiene un nuevo trabajo también por servicios profesionales y tiene la duda de si puede o debería recibir aguinaldo de parte de su patrón. Vamos a ver qué es lo que ella nos comenta en esta nota. Hace 2 meses Gloria fue despedida de donde trabajaba como recepcionista. A ella la contrataron por servicios profesionales, pero asegura que trabajaba de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Además tenía una oficina en la empresa. Tenía horario fijo de 7 a 4 de la tarde. A veces tenía que hacer horas extras porque soy secretaria bilingüe. El jefe a ella le dio un salario de más cuando salió de trabajar. Ella lo tomó como una liquidación, sin embargo no le pagaron ningún tipo de aguinaldo, aparentemente por estar bajo servicios profesionales. No, ya no quiero prescindir de sus servicios y yo ya contraté otro porque ni siquiera me dio una carta de aviso, ¿verdad? Como en toda empresa debería de hacerlo. Hace 2 días a esta mujer le ofrecieron un trabajo similar como recepcionista. Le ofrecen las mismas condiciones de antes, es decir, un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde y también trabajar por servicios profesionales. Ahora su gran duda es de que si por cumplir un horario tiene derecho al aguinaldo. Ella no quiere que le vuelva a pasar lo de hace 2 meses, donde se quedó sin el santo y sin la limosna. Claro que tiene duda y es una duda más que razonable, abogado. ¿Qué pasa con esta gente que está contratada por servicios profesionales pero cumple un horario fijo? ¿Qué derechos tienen? Sí, Verónica, bueno, de hecho, cuando una persona o una empresa necesita contratar servicios, puede hacerlo a través de una serie de contratos que me permiten ese fin. Dentro de ese tipo de contratos se encuentra el contrato de trabajo, Claro. y también el contrato de servicios profesionales como una figura no laboral. Y precisamente al ser una figura no laboral, ese contrato va a tener una serie de limitaciones. Si nos pasamos, digamos, de esas limitaciones, ya vamos a entrar más al campo de lo que es un contrato de trabajo y, por tanto, independientemente de que yo como trabajador haya firmado un contrato que en letra negrita 36 dice contrato de servicios profesionales, en materia laboral tenemos un principio que se llama primacía de la realidad, que implica que lo que importa en el contrato de trabajo es lo que pasa en el día a día. Si tengo un horario, si me pagan, por ejemplo, un salario todas las quincenas, si yo recibo órdenes, si tengo una serie de situaciones que solo un trabajador posee y que, por ejemplo, si alguien me contrata a mí como abogado,
pues bueno, a mí no me van a poner un horario de trabajo y decirme, Alejandro, usted tiene que estar de aquí de 9 a 4 de la tarde. Exacto, esta va a ser su oficina, usted tiene que cumplir un número de escritos por día, porque si ese fuera el caso, me contratan como un abogado trabajador, pero no como un profesional independiente. Entonces, en todos estos casos, en muchas ocasiones existe o un desconocimiento de ambas partes de la legislación o un mal uso de la figura de servicios profesionales. Y tal vez ahí el trabajador pues tendría que tener la tranquilidad de que independientemente de lo que se firmó, claro, si en la realidad se establece un contrato de trabajo, él va a tener derecho a todos los beneficios laborales, dentro de ellos el aguinaldo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Nosotros vamos a continuar con nuestro compañero Sergio, que tiene más consultas. Sergio, adelante. Así es, Vicente, vamos montados en una moto porque Fabián vende motos y tiene una gran duda que es con los pluses. Ya nos vamos a bajar de una vez. Fabián, muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la duda que usted tiene? Buenos días, Sergio, buenos días, doctora. Bueno, yo vendo motos, por cada venta de motos me dan un plus, entonces yo quería saber si ese plus sale reflejado en mi aguinaldo. Licenciada. Sí, como lo dije anteriormente, el aguinaldo está formado no solo por el ingreso ordinario que percibe el trabajador, sino también por todo aquello adicional o extra que lo constituye. Por ejemplo, en su caso, esos pluses salariales deben verse reflejados en la base para calcular el aguinaldo. El aguinaldo es un derecho fundamental del trabajador y como tal no le queda discreción al patrono determinar si lo paga o no, ni los rubros que lo componen están establecidos por la ley. Así que en su caso en particular, si usted recibe pluses salariales, esos deben verse reflejados en la base para el cálculo de su aguinaldo. Licenciada, ¿qué pasa cuando el jefe nos da sombreadita esa plata que nos dice, tenga un regalito, un detallito por esa venta que hizo? ¿También nos entra dentro del aguinaldo o como nos dijo que era sombreadito, un regalito, ya no entra? No, todo el monto que se reciba, el patrono le puede poner el nombre que él quiera, pero la realidad laboral es otra y en materia laboral lo que priva es la realidad de la relación. Entonces, en este caso, si constituye un plus salarial, debe ser contemplado en el aguinaldo. ¿Le quedó clara su duda, Fabián? Clarísimo, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, Sergio. Muy bien, vamos a regresar hasta la Casa de Giros. Nosotros aquí motorizados, son consultas de todo tipo, compañeros. Vicente, adelante. Así es, Sergio, muchas gracias. Y bueno, Alejandro, como acaba de mencionar también nuestro compañero Sergio, esos plus que los han por ahí escondiditos, sin nombre, también hay que meterlos en nuestro aguinaldo a la hora de sacar esa cuenta. Claro, recordemos que, como decíamos hace un rato, cuando yo como empresa, por ejemplo, tengo la necesidad de, en el caso de alguien que vende motocicletas, vehículos, claro, yo eventualmente podría suplir esa necesidad por dos vías. Un comisionista, que es una figura del Código de Comercio, donde yo no pongo un horario de trabajo, no obligo a un número de unidades al mes, entonces yo simplemente voy y cobro al terminar un periodo las comisiones que me corresponden y no necesariamente ahí habría un contrato de trabajo. Claro. Pero si yo soy el agente de ventas que está de nuevo de 8 a 4 en la agencia de La Sabana, tengo que vender 25 motos al mes porque si no hay una amonestación por esa situación, ahí por supuesto que se trata de un trabajador que además gana comisiones y por tanto se deben tomar en cuenta esas comisiones en el aguinaldo. De hecho, tocando el tema de los servicios profesionales, una forma donde fácilmente se cae un esquema de servicios profesionales que esconde un contrato de trabajo es que típicamente el trabajador exige el pago del aguinaldo y la empresa le pide una factura adicional en diciembre, entonces hay 13 facturas en el año y pues es muy claro que lo que se está dando en ese caso muy probablemente es un aguinaldo disfrazado dentro de una figura de servicios profesionales. Muy bien. Tenemos el comentario de Heidi, ella nos dice, si el trabajador fue incapacitado todo el año por accidente laboral, ¿tiene derecho a aguinaldo o bono escolar? En el caso de un accidente laboral, nuevamente pues ahí entra todo el régimen de riesgos del trabajo, la parte del INSS y de nuevo para que un monto que un trabajador reciba se entienda como salario, nuestra legislación en general exige que a cambio de ese ingreso se haya prestado un servicio. Como la persona se ha encontrado incapacitada y no ha podido prestar el servicio, ese dinero que recibe es un subsidio y no un salario. Entonces, por tanto, esa fraccioncita o ese pedacito del aguinaldo yo lo estaría, digamos, perdiendo, dado que no juega, digamos, para el cálculo. No aplica. ¿Y el bono escolar tampoco, entonces? En el caso del bono escolar, pues bueno, básicamente tenemos una diferencia, dado que esta es una figura que originalmente nace para los funcionarios del sector público, donde en realidad podríamos decir que es como un ahorro programado que se recibe al final de ese periodo. En el caso de los trabajadores del sector privado, pues básicamente debería existir una notificación del trabajador en cuanto a que sí desea percibir el bono escolar, correcto, y pues bueno, en ese caso
sí jugarían todos los salarios para el cómputo del bono escolar. Correcto. Perfecto. Ahí tenemos otro comentario de Tania. Si trabajo solo 6 meses al año, de noviembre a mayo, ¿tengo derecho a aguinaldo? Claro. Un punto importante, como lo decíamos, es ese periodo de cálculo, es decir, todos los ingresos que yo reciba, que son salario, que recibí desde diciembre del año pasado hasta el 30 de noviembre de este año. Si, por ejemplo, yo empecé a trabajar en febrero de un año... Perdón, aclaremos un momentico, ya dice de noviembre a mayo, es decir, sería noviembre-diciembre. Correcto. Entonces, esa persona, por ejemplo, ingresó en noviembre. Entra a diciembre de ese año, le van a pagar el aguinaldo de ese periodo, pues bueno, será la 12ª parte de esa quincena probablemente que recibió, entonces será un monto muy bajo. Pero ya a partir de diciembre comienzan a computar todos esos salarios hasta, por ejemplo, el mes de mayo, donde terminó el contrato, y entonces uno suma esos salarios, diciembre a mayo, y se dividen por 12. Ese resultado sería el aguinaldo que llamamos proporcional, es decir, la partecita que me corresponde por el periodo de ese año en el que yo trabajé. Y vamos a seguir abordando las consultas de los costarricenses que tiene ahí a su lado Sergio González, así que continuamos con vos, Sergio. Así es, Vero, tenemos el caso de Naila, que tiene una consulta con respecto a las asociaciones solidaristas y esa plata que nos dan. Naila, adelante, buenos días. Buenos días, Sergio. Mi pregunta es, porque yo trabajaba y estaba en asociación y a mí me rebajaban del sueldo, ¿verdad? Al final del año me dieron una vez 50,000, al año siguiente me dieron solo 30,000 y nosotros nos dimos cuenta que en la asociación ayudaban a una cosa para perritos de la calle. Yo no estoy en contra de los perritos ni nada, pero yo quiero saber cuáles son mis derechos para el dinero que ellos me están dando y cuál es el de ellos, porque no sé por qué un monto y después otro. Muy bien, licenciada, porque a veces cambian los montos. Naila recibió 50,000 un año y 30,000 el otro, más bien le fue peor. Bueno, las asociaciones solidaristas lo que hacen es recolectan una porción del salario del trabajador y esos fondos los destinan a cumplimientos de los fines para los cuales fue creada la asociación. Una parte importante de lo que pueden hacer las asociaciones es invertir cierto rubro de los ingresos en, por ejemplo, títulos valores, fondos de inversión para tratar de incrementar los ingresos que recibe la asociación. Como esto sucede y vienen a formar parte de lo que es el mercado en general, pueden verse afectados positivamente, donde se gana más plata por las inversiones, o negativamente. Puede ser que la inversión no genere tanto o hasta pueda tener pérdidas. Eso al final del periodo fiscal obviamente se ve reflejado en cuánto dinero tiene la asociación para dividir entre los asociados. Me llama la atención eso que dice Naila de los perritos. Ella apoya las fundaciones de perritos, pero no está de acuerdo en que le dieran parte de su plata. Bueno, ella está ahorrando para fin de año. Habría que ver los estatutos de la asociación solidarista, pero el principio fundamental de la asociación solidarista es buscar el incremento o el mejoramiento de la situación socioeconómica del afiliado. Así que habría que ver por qué fue que están dando donaciones a una asociación pro perros. Naila, ¿usted tiene otra consulta? Adelante. No, ya me quedó claro. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a Naila por acompañarnos y ya casi volvemos con otra consulta aquí desde el Parque Calián Vargas. Adelante, compañeros. Vero. Gracias, Sergio. Bueno, y esta duda surge porque a veces no sabemos qué herramienta tengo yo para determinar cuánto es lo que me toca realmente de esta asociación. Abogado, ¿qué herramientas tenemos para saber cuánto me debe tocar? Claro, Verónica, de hecho, muchas veces en Costa Rica, bueno, los trabajadores forman parte de una asociación solidarista, saben que es un beneficio que la empresa otorga, pero bueno, desconocen un poco las reglas de juego de esta figura. En realidad, la solidarista representa un muy buen beneficio porque en Costa Rica, dentro de los derechos laborales que se nos pues reconocen, está lo que llamamos el auxilio de cesantía. Este viene siendo como una indemnización cuando a mí me despiden sin que exista una falta que yo haya cometido. Entonces, en el caso de la solidarista, el primer beneficio es que el patrono está haciendo un aporte mes a mes de esos fondos y puede ser que yo renuncie, que me llevo ese acumulado. Si yo no formara parte de la solidarista, yo pierdo ese dinero, puesto que solo me corresponde en el caso de un despido. Básicamente, la solidarista entonces podríamos decir que es como un pequeño banco que lo conforman los trabajadores asociados y al igual que en un banco yo puedo pedir un estado de cuenta. Por ejemplo, los fondos que maneja una solidarista se componen al menos de dos fuentes. El ahorro, digamos, obligatorio que debe hacer el trabajador y el aporte patronal, que es ese dinero que mes a mes el patrono le traslada como custodia de ese auxilio de cesantía. Entonces, si el trabajador quiere saber cuántos son los montos que tiene a su favor, puede ir a la solidarista, a la administración, y solicitar, por ejemplo, un estado de cuenta que separe ambos rubros.
Otra recomendación sería también, como lo mencionaban en el caso de la entrevista, es, bueno, estas utilidades que se reparten año a año, ¿cómo puedo saber yo cuánto me corresponde? Si me vino más, menos. Todos estos temas se resuelven en las asambleas de asociados. Claro, entonces, si yo soy un trabajador asociado a la Solidarista y nunca participo de esas juntas o asambleas, evidentemente estoy no solo desinformado, sino que estoy perdiendo ese derecho al voto que tengo yo como asociado, para efectos de, bueno, conocer cuál es la salud, digamos, financiera que puede tener la Solidarista, y mis fondos de la cesantía están siendo administrados por ellos. Entonces, sí, esa plata es de uno que la manejan ellos, ¿no? Correcto, entonces lo menos que podría hacer si no pude ir a la asamblea es al menos pedir una copia de las actas, ¿verdad? Lo que se discutió y demás. Y manejando este tema y siguiendo la misma onda, ¿no? El caso de Neila, que decía que en un año recibió 50, después 30, por ejemplo. Yo pertenezco a una asociación, llega a fin de año, me dicen, este año no entregamos plata porque le invertimos en algo. ¿Esto es legal? Sí, porque, de nuevo, la Asociación Solidarista la conforman todos los trabajadores asociados, y este tipo de decisiones de si vamos, por ejemplo, a comprar un condominio y entonces a partir de lo que se venda en ese condominio repartimos las utilidades entre los asociados, pues esa es una decisión que se debería tomar en conjunto con todos los asociados en una asamblea. Cada Asociación Solidarista tiene un pacto constitutivo que es la que fija las reglas de lo que, por ejemplo, la Junta Directiva puede hacer sin autorización expresa de una asamblea de asociados, o ciertas cosas que solo por votación, que todos levanten la mano y que por mayoría se apruebe, se pueda realizar. Claro. Usualmente este tema de si se va a repartir o no utilidades en un año en específico es un tema que se resuelve en una asamblea de asociados. Pero entonces las decisiones tienen que tomarse de manera conjunta, y los miembros activos tienen que llevarlos a votación. O sea, no puede ser de una manera unilateral, o llegar y decir, por ejemplo, que, bueno, vamos a destinar esta parte del dinero para regalársela porque es una buena obra, entonces lo hacemos. Si no hay aprobación de toda la gente, un acuerdo de todos de los socios, ¿no? No lo puede tomar así nada más los miembros de la Junta Directiva. Sí, recordemos que la Solidarista es una entidad completamente aparte del patrono, ¿verdad? Ya una vez que el patrono deposita los fondos en la Solidarista, queda en manos de la Junta Directiva y la Asamblea de Asociados lo que va a ocurrir con esos fondos. O sea, tienen que estar todos de acuerdo. Toda la Asamblea de Asociados. Exactamente, como les decía, pues como asociación, esa entidad tiene un pacto que establece las reglas de juego. Hay ciertas decisiones que la Junta Directiva puede tomar sin tener que irle pedir permiso, por ejemplo, a la Asamblea de todos los asociados. ¿Sería legal que la Junta tomara la decisión sin preguntarle a toda la Asamblea? Sí, cuando se constituyó la asociación, se definieron esos puntos. Libros establecidos. Correcto, sí. Ahí sí, pero hay de nuevo ciertos temas que son, digamos, una facultad expresa de la Asamblea de Asociados en pleno, y por supuesto que cada asociación define, bueno, cuántos trabajadores necesitamos que vengan a esa asamblea para que ya podamos tomar decisiones. Por supuesto que no podríamos esperar que sea el 100%, porque como decimos, la mayoría llegan 20, 30 personas y entre ellos toman esas decisiones. Pero sí que yo sepa que si no fui a la asamblea, fueron 30 personas y tomaron una decisión, ya luego yo no puedo venir a decirle por qué no me preguntaron. Ahora bien, para el aguinaldo nos queda muy claro cómo se calcula el monto, pero lo que voy a recibir de parte de la Asociación Solidarista, ¿hay algún método para calcular cuánto voy a recibir yo de ese dinero? Claro, de hecho, nuestra ley de asociaciones solidaristas, que esto es un invento, digamos, que nace acá en Costa Rica, que se ha copiado, por ejemplo, en Guatemala y otros países han tratado de empezarlo. Pero bueno, partimos de que la cesantía en Costa Rica, luego de lo que llamamos la Ley de Protección al Trabajador, corresponde a un 5.33% de mi salario mensual. Entonces, cuando se constituye una solidarista en una empresa, se firma un convenio entre la empresa y la solidarista para que esta asociación administre los fondos de cesantía. De manera que puede ser hasta un 5.33% de los salarios de los trabajadores. Sin embargo, en algunos casos, la empresa se compromete no a pagar ese 5.33 completo, sino un 3%, un 2%. Entonces, lo primero que yo, como asociado de una solidarista, debo saber y preguntar, es ir y tocar la puerta a la solidarista y hacer esta pregunta: ¿cuál es el porcentaje que el patrono aporta mes a mes de mi salario? Ahí me van a decir, ¿es un 2, es un 3 o es un 5.33? A partir de ahí, igual que como en el caso del aguinaldo, pues yo podría hacer el ejercicio de ir viendo mes a mes mis salarios y saber cuál es el monto que debería aparecer reportado en la solidarista. Muy bien, correcto. Ahí tenemos otro comentario, es de Cindy. Me despidieron el 30 de septiembre y no me pagaron todo lo que me tenían que dar. ¿Dónde puedo averiguar los montos reales? Ok, un primer punto que nos sirve bastante de referencia es
acudir al Ministerio de Trabajo y solicitar una hojita que se llama estimación de derechos, lo dice arriba en negrita, en grande. Esta estimación de derechos sirve de guía, pero no es como una factura que yo puedo ir a cobrar directamente a la empresa, porque abajo la misma hojita nos indica esos cálculos se fundamentan en la información que el trabajador da. Claro. Entonces podría ser que tal vez el trabajador cree que ganaba más o dio un salario inferior al que en realidad percibía, y ese monto puede ser aproximado. Pero sí nos sirve de una guía para ese cálculo. Eventualmente la misma página del Ministerio de Trabajo tiene un sistema que se llama leylaboral.com, donde yo puedo ir ingresando los datos que me pide y al final tener ese mismo dato aproximado de cuánto me corresponde ganar como parte de una liquidación. Ahora ha sido común que, bueno, ante los frecuentes cierres de empresas que hemos tenido, despidos masivos y demás, las empresas busquen de alguna manera negociar con el trabajador y le dicen, mire, yo tuve que despedir 600 personas, no puedo pagar de hoy para mañana, correcto, todos estos fondos. Entonces, ese tipo de acuerdos son válidos siempre que, por supuesto, yo como trabajador esté de acuerdo, exacto, tenga esa flexibilidad. Ahí, pues bueno, muchas veces el trabajador aplica este principio de que más vale el pájaro en mano que el ciento volando, ¿verdad? ¿No? Entonces, una recomendación ahí sería que si la empresa me invita a un acuerdo de este tipo, que el trabajador solicite que sea hecho, ya sea en un centro de conciliación del Ministerio de Trabajo o en un centro privado. ¿Por qué? Porque si a mí de palabra me dicen, mire, Alejandro, te voy a pagar esto en 3 tractos, fírmame aquí, este es el documento, de verdad te lo vamos a pagar, y al mes siguiente yo me quedé esperando el dinero y lo único que tenía era ese documento privado, o sea, que se firmó en la empresa, yo no puedo ir. ¿No tiene validez ese documento? Correcto. Si lo firmamos en el Ministerio de Trabajo o en un centro privado de conciliación, ese documento tiene el mismo valor que una sentencia. Yo con ese documento puedo ir y embargar cuentas de la empresa, bienes de la empresa, sin necesidad de ir a un juicio de 4 años para que se declare lo que ya ese documento establece. Entonces es muy valioso para los trabajadores. Perfecto. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir conociendo y evacuando esas dudas que tienen muchos amigos, y Sergio tiene el siguiente caso. Sergio. Así es, Vero, son un montón de dudas y tenemos la de don Mario, porque a él le reportaban menos plata en la caja. ¿Cómo era la historia, don Mario? Buenos días. Sí, buenos días. Yo comencé a trabajar en una empresa ganando 250,000 colones, pero tuve que renunciar porque me di cuenta que el patrón hacía llegar a la caja pagando 150,000 colones. Él le reportaba a la caja que usted ganaba 150,000 colones. Licenciada, ese monto que le reportan a la caja afecta al fondo de capitalización laboral, que bueno, todos los trabajadores tenemos ese derecho cuando renunciamos o nos despiden. Sí, claro, el trabajador como buena práctica debe de tratar de siempre revisar su colilla de trabajo, su orden patronal, porque esta contempla mucha información valiosa para el trabajador. Ahí la persona se puede dar cuenta cuánto es lo que le está reportando el patrono. De estar reportando el patrono un monto inferior, debería acudir al Departamento de Inspección Técnica de la Caja para que su patrono se ponga en orden, porque efectivamente el monto que se reporta a la Caja es sobre el cual se calcula o se destina el porcentaje del FCL. Entonces, si se reporta menos, pues evidentemente se le va a reportar menos o se le va a destinar menos al FCL. Licenciada, ¿qué pasa en el caso de don Mario? Por ejemplo, le están quitando 100,000 colones, no se los están quitando porque a él le llegan los 250, pero frente a la Caja él gana 150. ¿Qué pasa con esos 100,000 pesos por mes que le fueron quitando a este hombre a la Caja? Él los puede eventualmente retirar en su operadora de pensiones. Ahora, es importante saber que cuando usted es cesado o renuncia, usted tiene la posibilidad de accesar al FCL, pero la recomendación que se hace es que se deje destinado ahí para que le pueda ayudar a usted en el futuro a afrontar alguna situación financiera difícil cuando se ve cesado de algún trabajo. Usted podría accesar a esos fondos. El FCL se puede retirar cada 5 años, pero si usted es cesado antes, también puede tener acceso a ellos. Si el patrono no ha reportado lo suficiente, usted tiene 2 alternativas: o retira el monto que ya está ahí, sin pensar que va a perder la diferencia, porque el patrono, eventualmente la Caja lo va a obligar a que reporte ese monto que dejó de pagar, y usted eventualmente puede accesar esos fondos después, pasados 5 años, porque los fondos de capitalización laboral se retiran cada 5 años o cuando usted es cesado. Don Mario, ¿usted tiene otra pregunta? Sí, claro. Mi pregunta es que ¿cómo hago yo darme cuenta para si puedo retirar ese monto que supuestamente el patrón hacía
llegar a la caja. ¿Cómo puedo hacer yo para lograr recuperar esa plata perdida por varios tiempos que trabajé ahí? Sí, usted lo que tiene que hacer es dirigirse a su operadora de pensiones con su cédula de identidad y la carta de despido o la de renuncia debidamente sellada por su patrono y cumplir con los requisitos que su operadora de pensiones le diga para retirar los fondos. Usualmente por reglamento se establece que su operadora de pensiones tiene un plazo de 15 días para hacer la entrega de esos dineros que están depositados a su nombre. Muy bien. Muchas gracias. Don Mario, muchísimas gracias. Licenciada, también muchísimas gracias. Gracias también a todas esas personas que nos colaboraron hoy con su caso. Gracias también al equipo técnico que tenemos para llevarle todas esas transmisiones hasta su casa. Nosotros regresamos hasta la Casa de Giros y continuamos con más de esta entrevista. Adelante, Vero. Gracias, Sergio, por esos casos y también la licenciada por su apoyo. Ahora, él decía, me di cuenta de que no me estaba reportando mi patrono todo mi salario. ¿Qué hago, abogado, cuando yo me doy cuenta de que no me están reportando a la caja mi salario completo? Claro, de hecho, un primer error tal vez que podemos ver del señor, sí, es que él dice, yo tuve que renunciar porque me di cuenta de esta situación. Cuando yo renuncio, automáticamente estoy pues renunciando también a dos derechos, claro, que es el preaviso y la cesantía, que casualmente hablábamos. Claro. Entonces, lo que el trabajador tendría que hacer cuando se entera de que el patrono está incumpliendo con sus obligaciones es lo que llamamos una terminación unilateral del contrato, que no es lo mismo que una renuncia. Básicamente lo que implica es que el trabajador dice, ante el incumplimiento grave de las obligaciones de la empresa, yo no puedo continuar la relación laboral en esas condiciones. Entonces, el requerimiento que nuestra jurisprudencia pide para que esa terminación sea válida es que el trabajador emita una carta en donde dice que va a realizar una terminación unilateral del contrato si en el plazo de, por ejemplo, 48 horas, 72 horas, una semana, el plazo que el trabajador otorgue, el patrono se ponga en regla. Por ejemplo, eso va a ocurrir lamentablemente mucho con el aguinaldo ahora en diciembre. Si yo como trabajador me doy cuenta que ya hoy es 20 de diciembre, llega las 11 de la noche y quedé esperando el aguinaldo, correcto, entonces muchos se molestan, renuncian, ya el otro día no vuelven a la empresa. No, lo que yo tengo que hacer es presentar esa terminación unilateral y decirle a la empresa si dentro del plazo de 2 días no me paga el aguinaldo, entiéndase que la relación es terminada. Tiene las de ganar más bien. Correcto, entonces si el patrono expirado ese plazo no se pone en regla, yo puedo ir y demandar y dentro del cobro al ministerio o al juzgado de trabajo, y dentro del cobro, además de por ejemplo el FCL, que en el caso del señor no lo estaría recibiendo, agregar preaviso y cesantía, que serían 2 derechos que pierdo si yo renuncio. Claro. Tenemos el comentario de Gaby, que ella nos dice, el patrono me tiene que pagar mi aguinaldo completo aunque haya estado incapacitada por maternidad. En el caso de la maternidad es un tema importante porque por una ficción legal cambiamos este principio de que para que algo se considere salario yo tuve que haber trabajado, correcto, y técnicamente la trabajadora en estado de embarazo y posteriormente en periodo de lactancia no tiene una incapacidad, es decir, no está enferma. Ella lo que tiene es una licencia, un permiso para no trabajar, y para no afectar a esa trabajadora y sus derechos como el aguinaldo, las vacaciones, FCL y demás, se entiende que el 100% de los ingresos que esa persona recibe durante su licencia es salario. Entonces sí, la trabajadora embarazada al llegar el momento de pago del aguinaldo va a recibirlo completo, salvo que haya tenido alguna incapacidad por ahí como parte, digamos, de su embarazo. Pero la maternidad es válida completamente. Entonces. Correcto. Okay. Muy bien. Tenemos otro comentario de Rosa. Mi hija trabaja en una casa. La patrona le dijo que ya en diciembre se termina el trabajo. Ella duerme en esa casa. ¿A qué tiene derecho? Caso similar al primero que estábamos abordando sí, ahora. Correcto. Sí, donde tenemos en cuenta este salario en especie. Básicamente, ese salario en especie, como para que lo entendamos, el código en el artículo 166 menciona que si además del dinero que a mí me pagan como salario, yo recibo, por ejemplo, alimentación, vivienda, vestido, transporte, son algunos de los elementos que el código cita como tipos de salario en especie. Y se podrían agregar más, es una lista a manera de ejemplo. Pero entonces en el caso de una trabajadora doméstica que duerme en la casa, tiene su habitación ahí, tienen hasta el televisor, ella desayuna, ella almuerza, ella cena, pues como esto implica un ahorro que ella percibe, puesto que no tiene que ir a pagar alimento ni alquiler y demás, entonces eso suma para su salario. Y de nuevo el código presume que si las partes no definieron cuánto es lo que este beneficio representa,
va a ser un 50% del salario. Que ella Entonces, poniendo un ejemplo rápido, sin tomar en cuenta salarios mínimos y demás, digamos que la trabajadora recibe 200,000 colones líquidos, entonces si tiene salario en especie, su aguinaldo rondará los 300,000, porque se debe incluir ese 50% del beneficio. Pero también está el tema de que muchas veces no necesariamente esa habitación que recibe y esa comida asciende al 50%, puede ser un 30 o un 20%. Sí. Lo ideal es que las partes lo establezcan. Lo acuerden. Tenemos también, doña Olga nos comenta, mi esposo es socio de una cooperativa. Ellos dicen que a fin de año les dan las utilidades, pero se las dan como préstamo. ¿Eso es legal? Pues básicamente son dos figuras completamente distintas, ¿verdad? Si yo formo parte, en este caso, de una cooperativa que de igual manera, como las asociaciones solidarias, tienen su pacto constitutivo, es decir, las reglas del juego, y en esas reglas del juego se establece que al final del periodo hay una repartición de las utilidades que la cooperativa como negocio ha generado, pues definitivamente no se vale que me digan a mí, pero esos beneficios más un interés del 10%, serían temas independientes, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, por toda esta información que aportaste hoy, no solamente a nosotros, sino a toda la gente en la calle. Que siempre hay dudas referentes a esto, así que muchas gracias por abordarlo. Gracias. No, gracias por la invitación. Gracias.